El señor Barriga llegó como siempre a cobrar la renta, y como de costumbre, el chavo lo recibió con un golpe accidental. Fue sin querer queriendo, dijo el chavo, apenado. Sin embargo, esta vez el señor Barriga no reaccionó como de costumbre. No hizo ningún gesto de enojo ni de dolor, solo suspiró y respondió con voz monótona. No te preocupes, chavo. El niño parpadeó, algo sorprendido. No era normal que el señor Barriga no le dijera nada más. Sin embargo, pronto olvidó el asunto y siguió con sus juegos. El señor Barriga caminó hacia la casa de don Ramón, pero, como siempre, este ya había encontrado la forma de escapar. ¿Dónde se habría metido ahora?, gruñó el señor Barriga, revisando la zona sin éxito. Y cansado de insistir, decidió ir a la casa de doña Clotilde. Pero justo cuando estaba por tocar la puerta, notó una carta pegada en ella. Era una nota de la propia doña Clotilde. Señor Barriga, lamento informarle que no podré pagar la renta este mes. Tuve un problema inesperado que debía resolver. Espero su comprensión. El señor Barriga miró con sospecha, y aunque molesto, optó por no insistir. Caminó entonces hasta la casa de doña Florinda. Cuando ella abrió la puerta, antes de que él pudiera decir algo, se cruzó de brazos y dijo con tono seco. La situación del país está terrible. No he recibido el cheque de la pensión de mi difunto marido, así que no puedo pagarle. Y sin más, le cerró la puerta en la cara. El señor Barriga, ahora bastante enfadado, suspiró pesadamente. Miró alrededor de la vecindad y decidió ir a los departamentos del otro patio, con la esperanza de que al menos alguien pudiera pagarle. Pero solo fue más de lo mismo, y nadie le pagó la renta. Después de eso, los días pasaban y el señor Barriga regresaba mes tras mes a la vecindad con la esperanza de que alguien le pagara la renta. Sin embargo, la situación solo empeoraba. Este mes tampoco puedo pagarle, señor Barriga, decía doña Clotilde con su tono lastimero. Es que el país sigue igual de mal, no puedo hacer milagros. Se excusaba doña Florinda antes de cerrarle la puerta en la cara. Mire, señor Barriga, usted sabe que yo quisiera pagarle, pero la cosa está difícil, decía don Ramón con su clásica sonrisa nerviosa antes de desaparecer de vista. Y cada vez que regresaba, las excusas se volvían más absurdas. Es que tuve que comprarle un nuevo sombrero a Kiko. Usted comprenderá, exclamaba doña Florinda. Mi perro comió demasiado este mes, así que me quedé sin dinero, decía doña Clotilde, acariciando a su perrito Satanás. Las excusas se amontonaban, y el señor Barriga, mes tras mes, se veía más agotado, más pálido, más enfermo. Y una mañana, después de recibir una última negativa, el señor Barriga suspiró profundamente y murmuró para sí mismo. Volveré el próximo mes. Espero que para entonces la mayoría pueda pagarme la renta. Pero la historia se repitió. Y no solo eso, sino que el señor Barriga comenzó a notarse visiblemente deteriorado. Sus mejillas antes redondas estaban hundidas, su piel adquirió un tono grisáceo, y sus movimientos eran cada vez más lentos. Incluso su hijo ñoño, que siempre se veía alegre y saludable, ahora tenía un semblante apagado y cansado. Pero finalmente, llegó el día en que el señor Barriga convocó a todos los vecinos en el patio principal de la vecindad. Todos acudieron, incluidos los niños, algunos con cara de fastidio, otros con curiosidad. El señor Barriga los miró con una expresión seria y habló con voz temblorosa. Quiero que todos me escuchen. Mi hijo y yo hemos enfermado. Nuestra alimentación ha cambiado drásticamente por la falta de ingresos y necesitamos comprar medicamentos para poder seguir con vida. Pero en lugar de empatía, solo encontró indiferencia. Señor Barriga, usted tiene que comprendernos, dijo doña Florinda con tono molesto. Sí, no es como si lo hiciéramos a propósito, añadió doña Clotilde. No tenemos dinero, ¿qué quiere que hagamos?, gritó don Ramón desde el fondo. Y para colmo, los niños comenzaron a burlarse. Miren. El señor Barriga bajó de peso. Ahora ya no es el señor Barriga, sino el señor Flaquiro, gritó Kiko, seguido de una carcajada. Eso es bueno. Ahora ya no se ve tan redondo y feo como antes, se burló la Chilindrina. Incluso el chavo, con su inocente tono, dijo. Ahora se ve más como un palo. Y las risas de los niños retumbaron en el patio. Pero el señor Barriga los miró a todos en silencio. Durante años, había sido paciente con ellos, había soportado golpes, insultos, excusas y desprecios. Pero nunca había sentido un dolor tan profundo como aquel momento. Y sin decir una sola palabra más, se dio media vuelta y se alejó, dejando atrás las burlas, las risas y la indiferencia. Sin embargo, esa sería la última vez que la vecindad vería al señor Barriga como lo conocía. Y al día siguiente, la vecindad amaneció más silenciosa de lo habitual. No se escuchaban risas ni discusiones, solo el sonido del viento arrastrando hojas secas por el suelo.
Y don Ramón, como de costumbre, salió temprano en busca de algún trabajo. Antes de irse, pasó por el puesto de periódicos y compró uno para leerlo más tarde. Sin embargo, cuando lo abrió y vio la noticia en la portada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Empresario y su hijo fallecen en circunstancias trágicas. Y las fotos del señor Barriga y Ñoño estaban en la página principal. Y don Ramón se quedó inmóvil por un momento. Luego, sin decir una palabra, se apresuró de vuelta a la vecindad. Y cuando llegó, reunió a todos los vecinos en el patio y les mostró el periódico. «Miren esto», dijo con voz temblorosa. Y los vecinos se amontonaron para leer la noticia. La Chilindrina, Kiko, doña Florinda, doña Clotilde, incluso el profesor Girafales. Todos leían en silencio. Después de meses de lucha contra una enfermedad que los debilitó progresivamente, el empresario Zenón Barriga y su hijo fallecieron en su hogar. Se informa que sus últimos días fueron difíciles debido a problemas económicos y falta de apoyo. El silencio se hizo presente. Y nadie dijo nada durante varios segundos. Pero, poco a poco, cada quien volvió a sus actividades como si nada hubiera pasado. Y al día siguiente, algo perturbador ocurrió. Desde la entrada de la vecindad, el chavo notó que 3 figuras desconocidas se acercaban. Uno de ellos era un hombre alto, de rostro serio y vestido con un elegante traje negro. A su lado, 2 hombres fornidos, vestidos de manera similar, lo escoltaban. El chavo, con curiosidad, se acercó. «Oiga, ¿y usted quién es?», preguntó con su característica inocencia. El hombre miró al niño, y con una sonrisa apenas perceptible, respondió: «Soy el señor Calvillo. Y estos son mis guardaespaldas. Estoy aquí para resolver algunos asuntos pendientes». El chavo parpadeó, sin entender del todo. ¿Asuntos pendientes? El señor Calvillo lo observó fijamente por un momento antes de hablar. «Dime, muchacho. ¿Conoces a un tal don Ramón?». El chavo asintió de inmediato. «Sí, pero ahora no está. Salió temprano a buscar trabajo». El señor Calvillo pareció sorprendido por la respuesta, pero luego murmuró para sí mismo: «Entonces, será el último». El chavo no entendió lo que quiso decir, pero antes de que pudiera preguntar, el señor Calvillo le dirigió otra pregunta. «¿Tú eres el niño al que llaman el Chavo del 8? «Sí, señor», respondió con orgullo. Y el hombre asintió lentamente. «Bien. Entonces dime, ¿puedes mostrarme el departamento 8? El chavo lo miró con extrañeza, pero finalmente respondió con un simple: «Claro que sí. Solo síganme». Y el silencio reinaba en la vecindad mientras el chavo guiaba al señor Calvillo y sus guardaespaldas hasta el departamento 8. Sus pasos resonaban en el suelo de cemento, y aunque el niño no lo notaba, el ambiente se sentía denso, pesado, como si algo oscuro estuviera a punto de suceder. Y cuando llegaron, el chavo empujó la puerta y entró con naturalidad. «Aquí está». «No hay mucho, pero es mi hogar», dijo con su tono inocente. El señor Calvillo entró detrás de él con una expresión imperturbable. Uno de los guardaespaldas se quedó en la puerta, vigilando, mientras el otro sacaba algo de su bolsillo. «Oye, niño», dijo el guardaespaldas con voz grave. Y el chavo volteó con curiosidad. Pero un golpe seco resonó en la habitación. El chavo sintió un dolor punzante en la cabeza antes de que todo se volviera negro. Su pequeño cuerpo cayó al suelo con un hilo de sangre escurriendo por su frente. Después, el guardaespaldas guardó la palanca con calma. Y el señor Calvillo asintió, y junto a su hombre de confianza, levantaron al niño inconsciente. Lo acomodaron en una silla vieja que crujió bajo su peso. Y con movimientos calculados, le amarraron las manos y los pies con gruesas cuerdas. Luego, con un pañuelo sucio, le amordazaron la boca. «No queremos que nos interrumpa», dijo el señor Calvillo con frialdad. Minutos después, el chavo despertó. Su cabeza latía con un dolor insoportable, y cuando intentó moverse, sintió la presión de las cuerdas. Y sus ojos, nublados por el aturdimiento, se abrieron lentamente y vieron al señor Calvillo de pie frente a él, con una mirada inexpresiva. «Al fin despiertas, niño», dijo con voz seca. El chavo intentó gritar, pero la mordaza solo dejó escapar un sonido ahogado. «No te esfuerces, no hay nadie que te escuche. Y aunque lo hicieran, dudo que les importe», exclamó el señor Calvillo. Y el niño tembló al ver lo que el hombre sacaba de una bolsa. Era una resortera, una pelota de goma, una escoba, y otros objetos familiares. «¿Reconoces esto?», preguntó con una sonrisa fría. «Son cosas con las que golpeabas al señor Barriga cada vez que venía. Él era un hombre bueno, y tú, solo fuiste un parásito que lo atormentó». El chavo intentó negar con la cabeza, pero el hombre continuó. «¿Sabes? No me sorprende que nadie en esta vecindad hiciera nada por él. Son egoístas. Pero yo sí haré algo». El
El señor Calvillo tomó la escoba, y sin más preámbulos, la rompió contra la pierna del niño. Y un grito mudo de agonía quedó atrapado tras la mordaza. Esto es por cada vez que lo hiciste tropezar, dijo, mientras tomaba la pelota de goma y la estrellaba contra el rostro del niño con fuerza. Huele, ¿verdad? Bien, porque él también se cansó de recibir esto. Los golpes continuaron. La resortera, la escoba, hasta los zapatos del propio Calvillo fueron usados para castigar al niño. Y el cuerpo del chavo temblaba incontrolablemente, y su rostro estaba cubierto de lágrimas y sangre. Pero finalmente, su resistencia se apagó. Con la cabeza caída hacia un lado y sus ojos perdiendo el brillo, apenas se movía. Y el señor Calvillo lo observó con desprecio. Esto aún no es suficiente. Pero no te preocupes. Ya casi terminamos. Y con una calma aterradora, sacó un cuchillo afilado de su abrigo. El chavo intentó levantar la mirada con las pocas fuerzas que le quedaban, pero lo único que vio fue el filo brillante acercándose lentamente a su pecho. Y el primer corte fue superficial. El segundo, más profundo. Y el tercero, fue letal. La sangre empapó la ropa del niño mientras el cuchillo entraba y salía de su pequeño cuerpo. Hasta que, finalmente, sus ojos se apagaron. El señor Calvillo limpió el cuchillo con un pañuelo y se lo guardó en el bolsillo. Uno menos. Susurró. Después miró a su guardaespaldas y le dijo con una voz fría e implacable. Esto solo es el principio. Y el silencio en la vecindad era inquietante. Solo el sonido de los pasos firmes del señor Calvillo y sus guardaespaldas rompía la quietud. Dejaron atrás el departamento 8, con el cuerpo sin vida del chavo aún atado a la silla, y avanzaron con calma hacia la siguiente puerta. Era el turno de doña Clotilde. Y el señor Calvillo tocó la puerta suavemente. Y desde adentro, se escuchó un murmullo nervioso antes de que doña Clotilde abriera apenas un resquicio para mirar. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa. Buenas noches, señora. Solo venimos a hablar, exclamó el señor Calvillo. Y doña Clotilde miró con sospecha. Algo en la expresión del hombre le heló la sangre. Pero entonces, notó algo en su ropa. Una pequeña mancha de sangre. No puede ser, susurró, tratando de cerrar la puerta de golpe. Pero no fue lo suficientemente rápida. Uno de los guardaespaldas empujó con fuerza, lanzándola hacia atrás. Y la mujer cayó al suelo con un grito ahogado. No. No me hagan daño, dijo doña Clotilde. Pero sus súplicas no significaban nada para ellos. La sujetaron con violencia, amordazándola antes de que pudiera alertar a los demás. Y el señor Calvillo, con la misma calma perturbadora de siempre, sacó una bolsa con varios objetos dentro. A usted la llaman la bruja del 71. Pues veremos qué tan bruja es cuando la quememos viva. Los ojos de doña Clotilde se abrieron de terror mientras era bañada con gasolina. Y uno de los hombres sacó una vela encendida y la acercó a la piel de la anciana. El olor a carne quemada pronto llenó la habitación. Y las lágrimas caían por su rostro mientras su cuerpo se retorcía de dolor. Pero ellos no se detuvieron. Uno de los guardaespaldas tomó una de sus escobas y la partió en dos, usando el palo para azotarla una y otra vez. Pero finalmente, después de minutos de tortura insoportable, la dejaron caer al suelo, con su cuerpo lleno de quemaduras y golpes. Y el señor Calvillo la miró por última vez antes de sacar su cuchillo y hundirlo en su pecho, acabando con su sufrimiento. Y la puerta de doña Florinda fue la siguiente. Y cuando abrió, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la empujaran violentamente al interior. ¿Qué significa esto? Voy a llamar a la policía, gritó con indignación. Pero el señor Calvillo se limitó a sonreír. Usted no va a llamar a nadie, señora. Y antes de que pudiera responder, uno de los guardaespaldas le propinó un golpe en el rostro que la dejó inconsciente. Y a su lado, Kiko miraba aterrorizado. Mamá. Mamá, gritó mientras intentaba correr, pero un fuerte puñetazo en el estómago lo dejó sin aire. Y ambos fueron atados. La tortura de doña Florinda fue más lenta, ya que usaron sus propias cosas en su contra. La ahogaron repetidas veces en una cubeta con agua, le cortaron el cabello mechón por mechón y le hicieron pequeñas incisiones con una navaja para que sintiera el dolor poco a poco. Y Kiko, en cambio, solo pudo ver y llorar. Pero cuando finalmente acabaron con la mujer, el señor Calvillo se agachó frente a Kiko. Tú siempre fuiste un niño mimado y arrogante. Ahora verás lo que es sufrir de verdad. El niño, entre sollozos, intentó suplicar, pero fue en vano. Y el dolor que experimentó fue indescriptible. Después, poco a poco, cada miembro de la vecindad tuvo el mismo destino. La Chilindrina fue acorralada en su casa, donde su llanto desesperado no impidió que la golpearan brutalmente. Y sus gafas rotas quedaron a un lado de su cuerpo cuando finalmente exhaló su último aliento. Pero los otros inquilinos no tuvieron mejor suerte.
ya que nadie fue perdonado. Y cuando terminaron, la vecindad estaba completamente silenciosa. Cada departamento ocultaba un cadáver torturado de manera distinta. Y el señor Calvillo se limpió las manos con un pañuelo, y después se giró hacia sus guardaespaldas. «Ahora, solo queda uno», exclamó. Luego, entre los tres se quedaron esperando a que don Ramón regresara. Y la noche cayó sobre la vecindad. El viento soplaba entre los pasillos vacíos, como si la misma muerte susurrara su presencia. Y don Ramón regresaba de otra jornada de trabajo fallida. Su expresión reflejaba cansancio, pero también el alivio de volver a su hogar. Sin embargo, cuando puso un pie en la vecindad, todo se sintió distinto. El ambiente estaba pesado, y un silencio sepulcral lo envolvía. No vio a nadie afuera. No escuchó los regaños de doña Florinda, ni los gritos de Kiko, ni siquiera los juegos del chavo. Pero cuando dio un paso más, y antes de que pudiera reaccionar, una sombra emergió de entre los rincones oscuros. Don Ramón recibió un golpe seco en la nuca, y su mundo se volvió negro. Y cuando despertó, el aire olía a sangre y podredumbre. Después parpadeó varias veces. Pero todo estaba borroso. Luego trató de moverse, pero estaba atado. Después de unos segundos, notó que estaba en su propia casa, pero algo no estaba bien. Las paredes ahora estaban cubiertas de plástico ensangrentado. En la mesa había cuchillos, alicates, ganchos de metal y otros objetos cuyo propósito solo podía significar dolor. «Veo que por fin despertaste», dijo una voz grave. Don Ramón alzó la vista. Y frente a él, el señor Calvillo lo observaba con una frialdad inhumana. «¿Qué significa esto?», logró decir, con la voz temblorosa. El señor Calvillo se inclinó hacia él, con una sonrisa macabra. «Significa que es tu turno de pagar, don Ramón». Los guardaespaldas se acercaron, uno de ellos con una barra de metal en la mano. 14 meses sin pagar renta, 14 meses de burlas al señor Barriga. Continuó Calvillo, sacando un bisturí del bolsillo. Es hora de que sientas lo que él sintió. Y después de esas palabras, el infierno comenzó. Cada día, la tortura era diferente. Pero los golpes eran lo mínimo. Ya que primero, con alicates, arrancaron una a una sus uñas. Después, con cuchillos calientes, le hicieron cortes profundos en la piel, viendo cómo su carne se abría y la sangre goteaba lentamente. Luego lo mutilaron poco a poco. Cortaron algunos de sus dedos, y rompieron sus rodillas para que nunca pudiera huir. Además, no le daban comida, solo agua para que no muriera tan rápido. Y cada día, su sufrimiento se prolongaba más. Y cada noche, don Ramón suplicaba por su vida. Y cada amanecer, el dolor volvía. Hasta que llegó el día final. Pero don Ramón ya no era ni la sombra del hombre que fue. Su cuerpo estaba cubierto de heridas infectadas, su rostro era un amasijo de carne hinchada y su mirada había perdido todo rastro de esperanza. Pero fue entonces cuando el señor Calvillo se inclinó una última vez hacia él. «Antes de terminar con esto, quiero que sepas algo», susurró. Y don Ramón, con sus últimos alientos de vida, levantó un poco la cabeza. «Yo fui el mejor amigo del señor Barriga». Don Ramón abrió los ojos con horror. Y cuando me enteré de lo que le hicieron, de cómo se burlaron de él, de cómo lo dejaron morir como si fuera basura, supe que tenía que hacer justicia. Una última lágrima cayó por el rostro de don Ramón. Y después de eso, el señor Calvillo sacó un cuchillo de carnicero, y con un movimiento firme, lo hundió en el pecho del hombre. Y la vida de don Ramón se extinguió en silencio. Luego, el señor Calvillo se levantó y miró a su alrededor. La vecindad era ahora un cementerio. Cada departamento contenía un cadáver. Cada rincón estaba manchado de sangre. El señor Calvillo respiró hondo y luego miró a sus guardaespaldas. «Nuestro trabajo aquí ha terminado», exclamó. Y sin mirar atrás, salieron de la vecindad y se perdieron en la oscuridad de la noche. Después de eso, los días pasaron. Y el eco de la tragedia en la vecindad se expandió rápidamente, pero nadie tenía respuestas. No había testigos, ni tampoco había sospechosos. Solo habían cadáveres. Y la noticia apareció en todos los periódicos de la ciudad. Y en una pequeña cafetería del centro, un hombre hojeaba el diario mientras sorbía su café. Era el señor Hurtado, un antiguo inquilino de la vecindad que se había marchado hace meses, dejando atrás los recuerdos de aquel lugar. Y pasó las páginas distraídamente, hasta que una imagen llamó su atención. Masacre en la vecindad. Todos los inquilinos asesinados. Los ojos del señor Hurtado se abrieron de par en par. Y leyó con detalle cada palabra. El chavo, Kiko, doña Florinda, don Ramón, doña Clotilde. Todos estaban muertos. Y las descripciones de los cuerpos hablaban de signos de tortura extrema, de mutilaciones, de una escena de horror inimaginable. Y con manos temblorosas, el señor Hurtado pasó la página y se encontró con otra noticia escalofriante.
Profesor Girafales hallado muerto en su hogar. El artículo mencionaba que su cuerpo fue encontrado en su casa, con los mismos signos de tortura que los inquilinos de la vecindad. Y era evidente que los responsables no se habían detenido ahí. El señor Hurtado dejó caer el periódico sobre la mesa y respiró hondo. A pesar de la conmoción, una sola frase salió de sus labios en un susurro. Me alegro de haberme ido de esa vecindad, jamás imaginé que algo así pasaría. Después de eso, se levantó de su asiento, dejó unas monedas sobre la mesa y salió a la calle, perdiéndose entre la multitud.